Hey, ¿qué tal? Soy Jairo Reyes y te doy la bienvenida a La Tertulia, un podcast que contiene 3 elementos cautivadores, que son un invitado, un tema y que en menos de 30 minutos lo vamos a platicar. Así que quédate y tertuliemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, estamos aquí en La Tertulia. Y pues es nuestro primer episodio, así que pues me complace, me llena de mucha alegría el poder estar aquí con todos ustedes y espero que también ustedes disfruten mucho de estos minutos donde vamos a estar tertuleando. Como ya vimos en la presentación, bueno, hay algunos elementos que son muy importantes en cuanto a la composición de este podcast, así que iniciemos con el primero de ellos, que es nuestra invitada. Me complace mucho presentarles el día de hoy a una persona muy especial que lleva prácticamente toda nuestra vida compartiendo. Y eso se dice fácil, pero créanme, es mucho más complicado. Y ha pasado por muchas situaciones, por lo cual pues viene a platicarnos algunas de sus experiencias e igual algunos de los consejos que podríamos tomar todos. Y ojalá para algunos de ustedes sea de utilidad. Ere, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada de ser la primer participante de este podcast. Espero no sea la última vez para vernos en más ocasiones. Yo estoy seguro que no, que va a haber muchísimas más ocasiones, temas y cosas por platicar. Hay muchísimas realmente, así que hay que aprovechar justamente esa parte. Y como bien saben, el segundo punto, el segundo elemento que conforma este programa es el tema del que vamos a estar platicando. Y créanme, es un tema bastante interesante y que más de alguno se va a sentir identificado. Ahí sí vamos a aplicar la típica de hoy sí soy, ¿no? Porque así es, la vida es un meme, ahora sí va a aplicar. Exactamente. O en todo caso, si tú no lo estás viviendo, no te preocupes, porque seguramente alguien de tu alrededor lo está pasando. Y no está de más el poder estar consciente de qué está pasando tu amigo, tu familia. Vamos al grano. El tema del que vamos a estar platicando consiste en lo que nosotros estudiamos o en lo que nosotros vamos a seguir trabajando pues prácticamente por el resto de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a ese momento crucial? Sobre todo pasa en la preparatoria, cuando estás a punto de elegir qué carrera universitaria estudiar. Y es una decisión que luego muchos de nosotros no le damos tanta importancia porque decimos, bueno, estudio algo y luego si no me gusta me voy a la otra o a ver qué hago, ¿verdad? Pero créanme, es una de las decisiones más importantes que vamos a tomar en nuestra vida porque a raíz de eso es que va a definir prácticamente qué vamos a estar haciendo por el resto de nuestra vida. Y aquí encontramos 2 disyuntivas. Por un lado habrá personas que te digan, tú elige algo que te guste, algo que te agrade. Y por otro lado vamos a encontrar personas que nos van a decir, hey, tú estudia algo pero que te deje dinero, porque si no te vas a morir de hambre y esto no va a funcionar mucho. Y aquí es donde encontramos a amigos, familia, conocidos, te vas a encontrar inclusive, no sé, hasta influencer, puede haber que influyen mucho que quieras estudiar, ¿verdad? Pero al final la decisión es tuya y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué carrera debemos estudiar? ¿Algo que nos gusta? O algo que al parecer los demás dicen que nos va a dejar dinero. Y aquí en este campo, Ere, ya tienes algunas experiencias. Por favor, compártenos sobre eso. ¿Cómo te fue? Bueno, para empezar, yo creo que hay que poner una balanza lo que realmente queremos. Si realmente el dinero puede cubrir todas esas necesidades, tanto intelectuales, emocionales, físicas, y te puedes ir por allí, digo, es válido, no, aquí no te estamos dando como una regla de lo que debes de hacer, al final tú tomas la decisión, pero tenemos que ser muy conscientes de todas las optativas que tenemos al elegir. Creo que vivimos en una época en donde tenemos más cosas que elegir y no sabes por cuál irte, o sea, simplemente las plataformas, hay muchísimo contenido, en las carreras es lo mismo, hay muchísimas universidades, muchísimos lugares donde te puedes preparar. Pero aquí yo sí te daría como el consejo de busca una prueba que te ayude con un profesional a qué habilidades tengo para poder desarrollar y explotar. Porque si nos vamos por el dinero, puede ser que tú, por ejemplo,
no sé, quieres estudiar negocios internacionales, es por un decir, pero quieres ser como el líder, pero tal vez no tengas las habilidades Ujú. y te vas a frustrar y te vas a creer que no es lo tuyo, que en realidad no es que estés equivocado, lo que pasa es que te dejaste ir obviamente por el dinero, te dejaste llevar por la posición económica, pero no tienes esas habilidades. No estoy diciendo que no se puedan desarrollar, estoy diciendo que te va a costar mucho, te vas a Claro. frustrar muchísimo y aquí no se trata de frustrarnos de más, porque si de por sí la vida es muy complicada y muy dura, como para estarte sumando frustraciones innecesarias, pues no lo creo como conveniente. De hecho, y esto me lleva a una cosa muy, muy importante. Yo soy un fiel creyente que de las experiencias que uno vive, puedes impactar muchísimo a las demás personas. Es decir, si tú quieres aprender algo sobre la vida, aunque tú no lo hayas vivido, te puedes basar mucho en las experiencias de los demás. Está claro, no te va a pasar lo mismo, pero sí puedes darte una idea de a lo que te puedes enfrentar. Y esto me lleva a una pregunta crucial, Ere, porque estamos platicando sobre por cuál lado irte, ¿verdad? Poner una balanza. Y yo estoy consciente que tú viviste algo similar ya hace algunos ayeres. ¿Nos podrías platicar un poco sobre eso para que los que nos estén escuchando, bueno, sobre esa misma experiencia, veamos qué podemos aprender? ¿Cómo te fue en aquel entonces? Bueno, a mí en lo particular, la presión familiar fue como que la balanza se fue hacia un lado. Obviamente yo no tenía la capacidad ni siquiera la valentía, sobre todo, de decir que no. Yo sé que tú me puedes decir, no, conmigo no pasa, pero los referentes que luego tenemos no son los que ocupamos. Sus referentes suele ser la familia nuclear, mamá, papá, hermanos, tías, abuelos. Y yo sentí la presión de familia y terminé estudiando una ingeniería. Pero yo me obsesioné tanto en que lo mío era el arte. Tanto así que toda la carrera me costó muchísimo trabajo. Ya sabes, una ingeniería son muchísimos números. Claro. Y lo que yo tenía que hacer era trabajarlo doble para crear un método para poder sacar las pruebas o los exámenes. Y eso es muy complicado. Es lo que te decía al principio. Te frustras y sumas más frustración y al final terminas muchísimo más frustrado y no sabes qué hacer con todo ello. Y es muy complejo porque terminé la carrera, obviamente intenté muchísimas cosas para salirme, pero al final la presión social, o en este caso la familiar, pues fue la que tuvo más peso en la balanza. Obviamente pasaron muchos años, 10 años, para después estudiar o armarme ahora sí de valor, porque ya tenía un referente de, oye, ¿por qué no te atreves ahora sí a hacer algo que realmente te gusta? Ojo, yo seguía obsesionada con el arte, con el arte, con el arte, porque yo tuve una prueba, obviamente, y salía que tenía que ser con el arte. Justo eso te iba a preguntar, o sea, porque una cosa es luego uno se puede obsesionar, ¿no? Por querer estudiar cierta carrera que en ocasiones puede ser influenciado inclusive por lo que está de moda. ¿Cuántas veces no hemos visto que en ciertas temporadas, pues hay una carrera como que está muy, muy presente? O inclusive, dependiendo de la zona en la que vivamos, pues se presta mucho más a que estudies cierta carrera, porque hay en teoría mucho trabajo de eso. Pero mencionas que en tu caso sí hiciste una prueba que demostró que tenías esa orientación artística. Así es. Obviamente en la prueba te van dando como las habilidades, te las dan en un orden del que tiene más valor al que tienes menos valor. Dentro de ellas, obviamente había otras más, pero yo me obsesioné con el arte y dije, esto tiene que ser lo mío. Obviamente no se dio la oportunidad, ni yo creé la oportunidad, ni tomé la Claro. decisión de hacer la oportunidad. Eh, Les repito, pasaron 10 años, parece que son pocos, pero en realidad son bastantes, Mucho. muchísimos años. Y después estudio un técnico en diseño gráfico. Obviamente me encantó, me metí, era, ya sabes, la alumna número uno, la que entregaba todo, pero seguía como esa parte de, pues al final lo sigo haciendo por mis habilidades o por el dinero. Porque, ojo, dentro del diseño gráfico también hay mucha competencia, pero también hay mucho trabajo. Sí, siempre. Simplemente para hacer contenido digital es mucho trabajo, es sentarte horas y trabajar y hay gente que obviamente te paga por eso. Yo he seguido, de hecho ya tengo un trabajo de eso, tengo un trabajo de Qué bueno. diseñadora. Estoy muy contenta, muy feliz, pero seguía estando como ese vacío de ni esto lo llena, pero es por esa obsesión que sientes y por eso es importante como conocerte a ti y saber realmente qué es lo que quieres, qué es lo que buscas o de qué estás huyendo o a dónde quieres ir. O sea, realmente
tener acá un viaje acá bien filosófico y realmente preguntarte, de verdad, la balanza ayuda mucho de qué es lo que dicen todos, qué es lo que tú dices, incluso si lo que tú te estás diciendo es real o de quién te estás dejando influir. Porque eso era lo que yo estaba haciendo. Yo me dejaba influir por todo lo que había pasado en mi vida, de que todo el mundo me decía que era buena para el arte. Ojo, no significa que sea mala. Sí era buena, pero también tenía otras aptitudes y otras habilidades que obviamente las dejaba como al aire y decía, ¿cómo me voy a dedicar a algo de eso, no? O sea, no tiene sentido. Y, por ejemplo, mencionabas, o sea, hacías como una diferencia entre cómo era la ERE estudiando la ingeniería y cómo era la ERE estudiando diseño. Eh, ¿qué diferencias, así que me cuentes al menos unas dos, por ejemplo, que tú digas, no, acá yo actuaba de esta manera y acá era totalmente distinto? Al menos dos aspectos que tú digas, esto sí fue muy notorio en cuanto al cambio, principalmente porque yo considero que luego son estos focos rojos que podemos identificar cuando estamos estudiando algo que pues sencillamente no nos gusta y que a veces luego nos cuestionamos de será, no será y dudamos. Pero ya si tenemos como alguna referencia, como también tú lo mencionas, pues puede ser un poquito más sencillo identificar justo qué está pasando con nosotros. Sí, mira, uno de ellos es que disfrutaba muchísimo más las clases en diseño. Ni siquiera notaba el tiempo, era como, ya se acabó, no manches, profe, espérese, aguante. Lo disfrutas mucho, sientes que el tiempo no está tan rígido, no sientes tanta presión, o sea, disfrutas, el tiempo se te pasa volando y otra, no te interesa tanto el dinero, que vaya que es como el tema central. Si bien te pagan mucho, si bien te pagan poco, pero tienes tan grande la satisfacción de estoy haciendo algo realmente que es mío, me gusta y soy de aquí. Y esas dos características yo creo que son como las más importantes a la hora de tomar una decisión o de hacer un pare en lo que estás estudiando o vas a estudiar de, a ver, estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo e invertirlo en esta actividad. Si es no, no te vayas por ahí, o sea, no es. Es una bandera roja enorme y lo que yo te recomiendo es que nunca es tarde. De verdad, si estás a la mitad de la carrera, de lo que sea, y ya tienes bastantes banderas rojas, de verdad salte, porque va a ser un verdadero infierno, esa calzada que no tienes por qué estarla cruzando, porque al final todo el mundo puede opinar, pero el que va a vivir su vida eres tú. Tú eres el único responsable, nadie más. No puedes estar señalando al otro de fue tu culpa, no. Fui yo porque no hice nada en el momento en el que tenía que hacerlo. Y es muy curioso porque luego muchas veces pensamos que este tipo de situaciones solamente pasa cuando nos presionan, pero de mala manera, ¿no? Esta cuestión de, no sé, que te digan de, hey, si no estudias esto o si estudias tal carrera, híjole, te vas a morir de hambre. No hay trabajo de eso. O que te digan en la familia, es que en toda la familia todos han sido contadores. Tienes que ser contador, porque si no vas a defraudar el honor familiar. Es decir, no solamente aplican esto, porque yo he sabido de casos en donde nos dejamos influenciar por nuestros propios amigos, por aquellas personas que son muy cercanas a nosotros y que de repente en esa plática casual estamos de, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Y el otro, no, pues yo voy a entrar a administración, no, yo voy a entrar a mantenimiento, no, yo voy a entrar a tal cosa. Y tú en esa sensación, en ese momento de no saber qué quieres estudiar, pues luego tal vez dices, pues mi mejor amigo se va a meter a estudiar administración. Pues mira, yo no me administro, no soy bueno en eso, pero pues si va mi amigo, igual y funciona, ¿no? Ajá. Entonces, pues va, bueno, venga, vamos a intentarlo. Aguas también con ese tipo de situaciones. Tú también ya lo platicaste, que luego no le podemos echar la culpa al amigo. No puedes ir toda tu vida diciendo, es que por culpa de él no estudié esto y lo sufro muchísimo. Porque al final tal vez él sí era bueno, él sí lo disfruta y a él no le va a pesar tanto como a uno mismo. Entonces yo creo que sí es importante luego ponerse un poquito límites en ese sentido y decir, a ver, yo qué quiero, con qué me siento a gusto y sobre qué quiero ir avanzando, porque ya lo mencionamos al principio. Esta es una decisión que te va a marcar por el resto de tu vida. Así que es importante elegir al menos algo que disfrutes. Si no se va a volver bastante pesado. Ere, ¿alguna otra situación que hayas vivido que tú pudieras marcar como un foco rojo para que también los que nos estén escuchando pues se identifiquen y digan, ah, bueno, yo no vivo eso, pero esto otro? Tú mencionabas que luego había algunas materias que eran mucho más complicadas. ¿Ese podría tomarse como un foco rojo también?
Sí, ojo, no estoy diciendo que todas las materias se te tengan que hacer sencillas, ¿va? Pero obviamente sí hay, es muy marcado. Sí hay materias en las que de plano sí tienes que tener como esa habilidad. Obviamente, por ejemplo, en una ingeniería, la habilidad matemática y lógica es como, tienes que tenerla bien trabajada. Sí, sí, sí. Yo obviamente soy una piedra enterrada en el monte para los números. Malísima para los números, pero soy buena para otras cosas. Pero yo estaba como de no, o sea, todo se puede, porque vivimos en esta era de todo se puede, hazlo, ya sabes, coach y vende humos. Ujú. No es cierto, tenemos límites, somos seres humanos, nos cansamos, nos enfermamos. Por eso, insisto, es importante conocerte, porque al conocerte sabes hasta dónde, qué sí, qué no, y qué sí puedes mejorar. Porque obviamente el conocerte también es, puedo mejorar esto y esto es como una piedrita en el zapato, pero voy a tener la habilidad de saber lidiar con eso que no sé exactamente cómo cambiarlo. Pero no significa que te quedes como de, no, 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 tengo que obsesionarme. No, es muy complicado y luego es muy frustrante. Y aparte, en las instituciones normalmente suelen tener un área con alguna persona especializada en orientación vocacional o en psicología inclusive, que justo te pueden ir encaminando hacia qué eres bueno. Y que no solamente seas bueno, sino que tú también lo reflexiones y digas, bueno, ok, se me da esto, adelante, creo que puedo disfrutarlo. Porque eso que mencionas sí pasa. Me ha tocado ver muchísimos casos en donde pues hay algunos alumnos hablando de las cuestiones matemáticas o lógicas que luego se les da, o sea, no ocupan como repasarlo tanto y así, mira, te lo sacan, ¿no? De volada. Hasta mentalmente ya sacaron el cálculo. Y hay personas que por mucho que lo hagan hasta con palitos o con los dedos, pues nomás no se Ni puede. con la calculadora sales. Exacto, sí, profe, ya se trabó la Ya dice calculadora. bebé como la antes decía. Entonces, y no significa que seamos tontos, sino que simplemente no es parte, digamos, de nuestras habilidades principales. Tenemos otras en las cuales, mira, así como ellos son buenos en la cuestión lógica, seguro ellos batallan en alguna que tú sí eres muy bueno y no nos hace de ninguno de los dos mejores ni superiores. Todos somos iguales, pero con habilidades distintas. Y eso creo yo es muy importante que lo identifiquemos, que estemos conscientes de eso y que si hagamos esta búsqueda, que luego es muy complicado, ¿no? Ponerse a pensar uno mismo de, es que en qué soy bueno. Sí eres bueno en muchas cosas y no tiene nada de malo reconocerlo. Ya sabiendo eso, creo que puede ser un poquito más sencillo decir, mira, me puedo ir por este camino para hacerlo un poco más llevadero, ¿no crees? Sí, incluso experimentar actividades nuevas, salir, no esencialmente como de la zona de confort, sino como experimentar, no sé, nuevas actividades. No sé si alguna vez dijiste, no sé, quiero estudiar tenis o, perdón, cualquier cosa, plastilina, lo que sea. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo y te vas a dar cuenta que tienes otras habilidades. De hecho, es muy recomendable que a lo largo de tu vida practiques una actividad nueva. Mm, baile, deporte, lo que sea. Y te vas a dar cuenta que luego tienes habilidades que tú ni siquiera sabías. Resolver Exacto. problemas, escuchar. Y eso te va a abrir como el panorama para ahora sí hacer como esa balanza y decir, a ver, ¿hacia dónde me quiero ir? ¿Qué carrera es la que más se apega? Ojo, la carrera que se debe apegar más a tus habilidades, no a la carrera que tú te quieres apegar, porque luego esas cosas no funcionan muy bien y puede pasarte como en mi caso, terminas la carrera, pero no estás del todo ni contento ni completo, porque falta algo. ¿Y qué pasaría con esas personas? Porque habrá algunos que luego digan, ok, pues yo me pongo a estudiar una carrera que no me gusta, que tal vez no se me da tanto, pero ya estoy aquí, quiero terminarla y ya después busco un trabajo y ahora sí busco algo que estudiar y que realmente me guste. ¿Será algo válido hacer eso? ¿Se podrá? ¿Será sencillo? Es muy complejo, es muy complejo porque obviamente yo también lo intenté y no, o sea, es un desastre total. El día a día de ser adulto es muy complicado, luego te empiezas a endeudar y terminas ahí. No sé si has notado que muy pocas personas realmente trabajan en lo que les gusta, muy Sí. pocas, de hecho hasta hay unos porcentajes. Ujú. Sí, por ahí había una investigación donde hablaba, creo que el 80% de las personas
trabaja en algo que no o sea, no le llena tanto y solamente un 20% que sí está, digamos, ocupando un área que sí se siente mucho más pleno. Y son números, pues es alarmante, ¿no? Porque en todo caso debería ser lo contrario, ¿no? Debería haber una mayoría en cuanto a las personas que sí se dedican a algo que les apasione y no al revés como está pasando. Así es, y dijiste una palabra esencial, pleno, plenitud. Creo que eso debería de ser como el top de todos los propósitos de todo ser humano, plenitud, porque la plenitud va muy de la mano con la salud mental. De verdad, es alarmante los números rojos de la decadencia de la salud mental. Obviamente llegan al psicólogo y lo que hacen es, pues, ayúdeme, no estoy mal, sí, pero hay que revisar todo. Y una de las grandes males que hay en la salud mental es esto, no hay plenitud en el trabajo y te absorben muchísimas cosas, te absorbe el peso de tengo que ser esto porque la familia quiere que no se me dedique, sea contador, abogado, doctor, músico incluso. Conocí gente que su familia tenía un legado de música y él quería ser doctor. O sea, imagínate, obviamente salía del redil. Es importante, ¿no? Porque luego muchos creemos que solamente aplica en cuestiones artísticas, ¿no? Esta parte de, ay, no, es que solamente como quieres hacer algo muy creativo y así quieres, ¿no? Salirte un poquito de la rienda, pero no, vean este ejemplo, en donde toda la familia se dedica a algo, pues, meramente artístico y sin embargo no va como en tus habilidades o no va como en tu gusto o en tu perfil y quieres hacer algo distinto y aún así no debería tener nada de malo. Sí, incluso este chico, su familia tiene una academia de música y son muy reconocidos, pero él le fastidiaba, ojo, era bueno en el piano, pero eso no significa que era lo que él quería, porque él obviamente tenía esa espinita de otras habilidades médicas y hasta donde yo sé, obviamente pues siguió con el legado de la música, no se salió del redil. Ojo, presión social, los papás no sabían a quién dejarle la academia y al final pues se la dejan a él. La verdad es muy triste, pero pues así estamos como sociedad. Y luego vuelvo a lo mismo, eso trae o acarrea problemas de salud mental y ahorita sí es como un foco hasta de infección, porque hay muchísima depresión, los casos de ansiedad se dispararon. Sí. Obviamente no todos estamos destinados a ser godines, no todos estamos destinados a ser emprendedores, no, o sea, tiene que haber de todo. De todo tiene que haber para que haya un funcionamiento saludable de la sociedad. Pero sí deberíamos estar muy conscientes de esta parte, porque esta cuestión de la depresión, de la ansiedad, el mismo estrés, que hace años, por ejemplo, mucho, yo recuerdo algunas palabras de algunos maestros que de luego decían, es que yo trabajo bien bajo presión. Yo recuerdo que el origen de esa frase radicaba en que tal vez un poquito como depresión, pues era suficiente para sacar adelante algún trabajo que urgía, por ejemplo. Pero ahorita se ha transgiversado totalmente esa frase en el sentido que y ahorita el estrés de verdad está provocando cuestiones en nuestro cuerpo que no nos dejan muy bien parados No, 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 realmente. Ya no. nos está afectando de más y ya no se vuelve pues favorable el basarnos un poquito en esa parte del estrés. Que incluso yo consideraría que también es un foco rojo, ¿no? Si estás estudiando algo o te estás dedicando a algo que te provoca estrés en demasía y que lo estás viendo reflejado ya en tu cuerpo, porque créanme, se nota de muchas maneras, ya también deberías considerar si conviene que sigas por ese mismo camino o replantearte qué hacer, ¿no? Porque no te está dejando nada, nada positivo. Así es, por ejemplo, hay carreras que son muy demandantes. Una de ellas obviamente es medicina y enfermería. Y el estrés ahí es como muy latente. Si estás seguro de que vas a tolerar eso y tienes las habilidades mentales o psicológicas, adelante. Y el gusto, Y creo el que gusto, ojo, porque no todos tienen la vocación, como luego llaman, de ser médico. Y la verdad, para todo hay que tener vocación, no solo para ser médico, abogado, no, para todo. Porque te va a tocar sacrificar un poquito más y te va a tocar a veces dar un poquito más. Ojo, el dar un poquito más no significa aguantar, no significa tolerar, no significa, pues, me voy a medio matar por... No, 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 ni es... dejarse pisotear, ¿no? Sí, Por todo el dejarse mundo. pisotear, no poner límites, no. Esto significa voy a dar ese plus, ese 1% más, porque a veces es necesario. Y ya cuando tienes la satisfacción de que todo salió bien, ahí es cuando dices valió la pena. Y que ahí es donde tal vez entra esta parte, ¿no? Del gusto y de la pasión,
porque es lo que te permite dar como ese extra en el empuje, decir, venga, yo puedo hacerlo un ratito más, ¿no? De atender a las personas o de hacer esta labor. Cosa contraria, que si no te gusta, ya estás fastidiado, estás estresado, mira, ya, o sea, ya ni siquiera piensas en ese extra, lo que quieres es llegar como al límite de ok, ya me voy y listo, ¿no? Para que veamos cómo si hay una diferencia entre dedicarte a algo que te apasiona o dedicarte a algo que simplemente ves por cuestiones monetarias. Y para ir cerrando con este podcast, sí quería mencionar que en lo personal yo considero que no están como no deberían estar peleadas ambas situaciones, porque al final, y planteémonos esta idea, ¿qué pasaría en un mundo si todos nos dedicáramos o trabajáramos en lo que nos gusta? Digo, es mucho pedir, realmente yo creo que imposible que suceda, pero soñar no cuesta nada. Yo creo que sí sería muy distinto el mundo. Habría mucha más alegría, más felicidad, digo, con los problemas obviamente que hay a diario, pero lo sobrellevaríamos de mejor manera, todo sería muy diferente. Digo, no va a pasar, pero nada más para que, si lo imaginan, se puede dar una idea de qué tanta diferencia puede haber entre una cosa y otra. Y, muy importante, si te dedicas a lo que te gusta, lo haces muy alegre, al final eso se ve reflejado en tu trabajo y de alguna u otra manera se va a ver también reflejado en la cuestión económica. Por eso yo digo, no está peleada una cosa con la otra. Si te dedicas a algo que te apasiona, créeme, no te va a faltar trabajo, no te va a faltar la cuestión económica, inclusive puede que consigas mucho más rápido aquellos planes u objetivos materiales que ya tienes. Sí, sí, así es. O sea, el trabajo tiene que ser algo que te apasiona y te gusta, porque lo cotidiano te va a cansar. Todo el mundo nos cansamos de lo cotidiano y que por consecuencia sea lo económico, no al revés. Sí pasa que es al revés, pero la verdad, para poder sobrellevar esta carga del trabajo, porque el trabajo no deja de ser trabajo, o sea, la palabra lo dice, qué mejor que tu trabajo te ayude a sobrellevar esa carga, que no sea una carga sobre una carga, todo lo contrario, sino que te ayude a equilibrar un poquito y que lo hagas pues con alegría y sobre todo muchísima plenitud. No es necesario que te vayas solamente por el dinero. Insisto, la balanza es lo más importante, conocerte a ti mismo y saber qué es lo que vas a hacer y si realmente lo estás haciendo por ti o por darle gusto a alguien más. Creo que con eso podemos ir cerrando justamente este podcast. Esas palabras finales que acabas de mencionar es vital que lo reflexionemos porque son muchas cosas a considerar, pero créanme, al final puede salir algo bastante positivo. Replantearte o analizar a quién estás dando gusto, si es a los demás o es a ti. Analizarte para ver en qué eres bueno y saber pues también qué quieres, ¿verdad? ¿Qué te gusta? Porque puede ir un poco contrario, ¿no? A lo que eres habilidoso, pero ver de qué manera puedes llegar a ese equilibrio. Y principalmente usar esta cuestión de la balanza, ¿no? O hasta inclusive ver para ti qué es más importante. Y ya sobre eso ir definiendo un camino. Ere, vamos a cerrar con este programa. No me resta más que agradecerte. Se pasó rapidísimo el podcast. Yo creo que sí nos da para un segundo y platicar mucho más sobre esto. Así que, Ere, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Espero que de verdad escuchen esto, se queden con algo ahí reflexionando. No olvides pensamiento crítico ante todo. No te dejes llevar tanto por tus emociones, sino fríamente hay que tomar decisiones. Y más en estas que son tan importantes. Muy bien, pues nos despedimos. Un gusto estar aquí con ustedes. Recuerden que nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado, un nuevo tema y con otros 30 minutos para tertuliar. Chao. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos y conoce más de nuestro contenido. Esto fue La Tertulia.